Bueno, pues continuemos entonces. Vamos a hablar sobre el ayuno ahora. Una de las prácticas que nosotros hemos olvidado es el ayuno. Ya ustedes escucharon que el ayuno, la Iglesia Universal manda que sea todos los viernes del año. La Iglesia Dominicana en el año 2000 decidió que los viernes del año que no sean de Cuaresma se puede ofrecer otro tipo de sacrificio que no sea el ayuno, porque el concepto de ayuno es sobre comida y hay que reconocer que nuestro pueblo es un pueblo pobre y que dejar de comer, pedirle que deje de comer a alguien que normalmente no come bien, trae conflictos. Pero eso no quiere decir que si nosotros estamos dispuestos a dar más de lo que se nos pide, esté mal. Al revés, nosotros podemos dar más de lo que se nos pide en la Iglesia Dominicana y hacer caso también a la Iglesia Universal. Porque los que podemos comer bien, diríamos, tenemos que tener el espíritu penitencial del ayuno. Tenemos que tenerlo. Y es raro, por ejemplo, el ministerio al que pertenecemos lo descubrió hace poquito, diríamos descubrió, el hecho de que tenemos que ayunar el año entero. Digo que es extraño que lo hayamos olvidado porque las últimas apariciones de la Santísima Virgen María siempre piden ayuno y penitencia. Siempre. No es de que, bueno, sigan orando y punto. No, ayuno y penitencia. Y bueno, pues el ayuno también es mandato divino. Y como mandato divino, lo que hace es ablandar el corazón del hombre y ablandar el corazón de Dios. Y esto no lo digo yo por decirlo, lo dicen las profecías del profeta Joel. Joel 2, del 12 al 13 dice: Mas ahora todavía, oráculo de Yahvé, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor y se ablanda ante la desgracia. Quiere decir que cuando nosotros nos sometemos voluntariamente a la desgracia, ablandamos el corazón de Dios. En un sentido sumamente humano. Cuando alguien hace un sacrificio por ti, ¿no gana más tu afecto? Imagínense entonces el corazón verdadero de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, es que logramos ganar su corazón, que parece una contradicción, pero así es que funciona Dios. Y no solamente ablanda a Dios, sino que ablanda al hombre y hace que pensemos primero en Dios y no en nosotros. Dice las profecías de Zacarías, capítulo 7, cuando han ayunado y plañido, plañir es llorar, pianto, ¿verdad? Cuando han ayunado y plañido en el 5º y 7º mes, y esto durante 70 años, han ayunado de verdad por mí. Y cuando comen y beben, ¿no son ustedes los que comen y beben? Es una pregunta válida porque muchas veces hacemos los ayunos porque alguien dijo que lo hiciéramos. Sin embargo, el ayuno verdadero es dejar de pensar en mí para empezar a pensar en Dios. Fíjense lo siguiente. En nuestro país se da con mucha frecuencia que cuando alguien todavía no ha podido comer a la hora que tiene que comer, se pone rabioso. Y muchas veces da motivo para reírse, pero realmente en lo profundo del ser humano preocupa que un instinto básico sea lo que gobierne el temperamento. ¿Qué diferencia hay entre un animal con hambre y un ser humano que se comporta así? Casi nada. Y el ayuno sirve para decirle al cuerpo, no eres tú el que mandas, es Dios el que manda. Y si Dios no ha mandado el pan, sométete, que Él sabe lo que te conviene. Pero eso es para que ustedes se lo repitan a ustedes, no para que yo lo diga aquí en un retiro. Porque muchas veces nos vemos con la posibilidad del pan y se nos olvida que podemos rechazar el pan por bien nuestro y para gloria de Dios.
Por ejemplo, los viernes. Los viernes sociales, ahora tienen ese epíteto. Viernes social. Salga un viernes que no se come carne a un sitio a comer algo sin carne. Un viernes en la noche, a ver si lo encuentra. Sí, lo hay. Ahora, pasas trabajo a menos que tú te dispongas. Porque tú puedes comer rollos de sushi de vegetales, pizza de queso, ensaladas. Hay, pero no nos gusta. Porque los viernes es, como decimos nosotros, para darnos la hartura. El viernes es para desquitarse. Y qué dolor cuando es el viernes que hay que ayunar. No, yo no puedo ayunar el sábado. Porque el viernes es que se sale. Fíjense cómo nosotros hemos cambiado nuestra actitud ante el ayuno y no lo vemos como si fuera mandato de Dios. La profetisa Ana, en el Evangelio según San Lucas, dice el Evangelio algo de ella. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo leí la vez primera. Oigan esto. Ana, ella no se apartaba del templo, sirviendo a Dios día y noche en ayunos y oraciones. ¿Cómo servía ella a Dios? En ayuno y oración. Ella no estaba de sacristana porque no le tocaba. Ella no estaba tejiendo los manteles del templo porque no era a ella que le tocaba. El servicio, ¿cómo dice? Ni ministra extraordinaria. Ni ministra extraordinaria. El servicio de Ana era el ayuno y la oración. Entonces el ayuno es un servicio. ¿Por qué? Porque hay almas que no ayunan. Y nosotros estamos ayunando para que Dios no coja demasiado pique con nosotros. Sépanlo. Así como los monasterios en la Iglesia Católica son los pulmones de la Iglesia porque están orando constantemente, sobre todo por aquellos que no oramos constantemente, asimismo los que ofrecemos ayuno. Es agradable a Dios porque estamos siendo intercesores constantes en el servicio a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo también practicaba eso. Lo practicaba y lo recomendaba. ¿Cómo sabemos que lo practicaba? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Todavía quizá no estamos en la condición física y emocional para hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero se logra, porque el Señor Jesucristo lo hizo porque era práctica judía. Elías lo hizo, ese ayuno. Y probablemente otros patriarcas lo hicieron. Nuestro Señor Jesucristo, que era en cierto modo patriarca nuevo, nuevo Moisés, nuevo legislador, tenía que hacerlo. Ahora me llama la atención de la lectura dos cositas. Primero, que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue expresamente para eso que el Espíritu lo llevó. Entonces, Dios no tienta. Ne nos induca sin tentaciones, dice el Pater Noster, ¿verdad? El Padre Nuestro en latín. Y hemos querido cambiarlo ahora. Y realmente la traducción sería: no nos induzcas en la tentación, no nos lleves a la tentación. No es, no nos dejes caer en la tentación, agárrame. Que por eso mismo es que nosotros tenemos que estudiar. Porque por acomodar cositas se ha perdido el sentido real. Y como ya Dios no nos induce a la tentación, sino que no nos deja caer en la tentación, a nadie se le ocurre pensar que Dios manda las tentaciones. Pero dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 2, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y lo tienta en tres aspectos, que es lo otro que me llama la atención. La tentación del placer, el alimento en este sentido, dile a la piedra que se convierta, eso es placer humano, físico. La tentación del poder, tírate y tú vas a ver que Dios te apara, no tentarás al Señor. Y la tentación de la fama, yo te voy a dar todo esto si tú me adoras. Son las tentaciones que tenemos nosotros, porque el Señor eso fue lo que hizo.
hacerse semejante a nosotros. Pues para vencer al demonio fue que él ayunó. Porque dice el versículo 2, después de hacer el ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre y se le apareció Satanás. Fíjense que Satanás se le aparece cuando por fin siente hambre. Quiere decir que muchos vamos a pecar de gula. En este mundo donde tú puedes comprar cosas, all that you can eat, en inglés, todo lo que puedas comer, todo es agrandado, todo es una hartura, todo es más de lo que tú puedas. Tú necesitas 2 cebollas, pero el tan especial te dan 4 por el precio de 2 y tú compras 4 cebollas. Tú compras 3 ajíes cuando tú necesitas 1 para cocinar. Se te daña 1,5 y el otro entonces tú lo picas arriba de una ensalada para que no se termine de dañar. Y estamos consumiendo cosas que no necesitamos y estamos exprimiendo la tierra, el planeta Tierra, para que produzca cosas a la velocidad que nosotros queremos, y por eso todo el daño que estamos haciendo. ¿Y saben cómo se resuelven muchos problemas de la hambruna que hay en la tierra, además de que los ricos dejen su riqueza? Si ayunamos. Porque también el ayuno sirve para vencer a los demonios. Recuerden aquel pasaje, ¿por qué, Señor, nosotros no pudimos expulsar esos demonios? Porque hay espíritus que solo salen con ayuno y oración. Eso está en el Evangelio según San Marcos. Pero a mí me llama la atención que el paralelo de eso, de Marcos 9, es Mateo 17, que dice, Señor, ¿por qué no pudimos sacarlo? Por su poca fe. Porque yo les aseguro, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían ese monte, desplázate de aquí a allá y se desplazará y nada les será imposible. ¿Por qué me llama la atención ese paralelo? Porque cuando Marcos dice que es el ayuno y la oración, Lucas dice que es la fe. Quiere decir que no puede haber fe sin ayuno. Ay, Dios mío. ¿Por qué digo esto? Porque cuánto tiempo de nuestra vida andamos diciendo que tenemos fe y no ayunamos. Preocupa porque si hacemos algún censo, hermanito, mire, ¿usted tiene fe? Sí. ¿Usted ayuna? No. Y entonces hago la pregunta del Señor Jesús, ¿y cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra? Y a ustedes que son los que están escuchando este retiro, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe tuya en esta tierra. Tú serás el intercesor suficiente para que Él no destruya tu familia, para que no destruya tu lugar de trabajo. ¿Estás ayunando por aquellos que odias? ¿Estás ayunando por aquellos que amas? Y no es opcional el ayuno. Nada opcional que, fíjense, antes, no hace mucho, para poder comulgar, no era 1 hora que se exigía de ayuno. Y después eran 3, pero eran 12 horas de ayuno eucarístico. La gente iba a misa tempranito en la mañana y después de la misa desayunaba. Era el desayuno porque usted, si iba a misa de 6, dejaba de comer a las 6 de la tarde del día anterior. Comulgaba el cuerpo de Cristo y luego entonces desayunaba. Y nos ha quedado el nombre de desayuno, pero solo el nombre. Porque algunos cenamos a las 12 de la noche, la 1, a las 3, hacemos un locrio y ya a las 6 estamos con víveres otra vez. ¿Qué desayuno es ese? Pero lo que me preocupa no es el desayuno, es el ayuno. ¿Dónde está el ayuno? Pues, ¿qué ventajas tiene el ayuno? ¿Cuáles son los frutos que tiene el ayuno? Bueno, primero, conduce a la puritas cordis. ¿Qué es eso, la puritas cordis? La pureza de corazón. La pureza de corazón está en las bienaventuranzas. Solo los puros de corazón verán a Dios. Si tú no eres puro de corazón, no puedes ver a Dios. Y el cielo es contemplar a Dios cara a cara.
Está diciendo el Señor Jesucristo en esa bienaventuranza que si no tienes pureza de corazón, no te salvas. ¿Qué es la pureza de corazón entonces? Que el corazón se disponga para ir donde Dios siempre, en primer lugar y en último lugar, siempre donde Dios. Esa es la pureza de corazón. Y también la pureza de mente. ¿Por qué sabemos que el ayuno conduce a la pureza de corazón y a la pureza de mente? Porque cuando yo estoy ayunando, se supone que oro para ayunar y se supone que ayuno pensando en el otro. Limosna. Ayuno, oración y limosna van de la mano. Eso no es de Cuaresma exclusivo. La iglesia lo propone para la Cuaresma, pero es de toda la vida, porque toda la vida es purificación. Pues también sujeta la carne al espíritu. Hace que la carne se mantenga agarrada del espíritu. No el espíritu a la carne, que es donde normalmente se gobierna. Siempre hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos. Porque sabemos que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Sí, pero si la carne fuera débil, no pecáramos tanto. Es débil para el pecado, pero la fortalecemos a cada rato para que siga pecando. Entonces deberíamos debilitar aún más la carne para que sea el alma la que mande. Pues con el ayuno, el alma toma el cuerpo y lo transforma. Y la persona que ayuna, para muestra, Sidrac, Misac y Abdenago, estos tres personajes del Antiguo Testamento, cuando fueron sometidos a ayuno, no, nosotros nada más vamos a comer vegetales. ¿Qué pasó con ellos? Ellos estaban más fuertes, más buenos mozos que todos los otros que se habían dado su altura real. Porque aunque no lo creamos, el ayuno transforma. Porque no es solamente un ayuno físico lo que estás haciendo, el no comer, sino que tu alma se transforma, tu alma se fortalece y tu alma empieza a animar tu cuerpo. Ánima, alma. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo empieza a parecerse un poquito más a lo que tiene dentro. ¿Y cómo es lo que tiene dentro? Imagen y semejanza de Dios. Bello. Tercero, no solo sujeta la carne al espíritu, sino que somete el espíritu a Dios, que es aún más grande. Porque mi espíritu no hace absolutamente nada bueno si no es con Dios. Y lo que yo estoy haciendo con el ayuno es, el espíritu es el que manda, pero el que manda al espíritu es Dios. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que lo sabemos, pero lo practicamos. Un ayuno adecuado sería no comer, pero leer la palabra de Dios. ¿Cuál es el ayuno que normalmente hacemos? No como y me quejo del hambre que tengo. Eso no es ayuno agradable. Me bebe un vaso de agua fría quejándome. Bébaselo, glorifique a Dios y váyase a leer el Evangelio según San Mateo. O lo que sea. Pero vaya y hable con Dios, porque no solo de pan vive el hombre. Por eso la oración y el ayuno van de la mano. Cuarto, el ayuno elimina los excesos de la vida. En nuestro país, ayunar en Cuaresma, los viernes de Cuaresma, es no comer carne, pero sí comer aquel animal que es mucho más caro. Pescado, camarones, langosta, cangrejo. ¿En qué está el ayuno? En nada. Porque, miren lo que voy a decir, es fuerte, sobre todo para clase media, clase alta, etc. Yo no necesito la carne. Yo no necesito los camarones. Yo no necesito ni el arroz. Yo necesito cosas tan básicas como el pan y el agua. El ser humano puede vivir su vida entera con pan y agua. Lo otro ha sido para decorar la belleza de los placeres que Dios ha permitido en el hombre. Pero los placeres como medio, no como fin. Y por eso, un día una lasaña, perfecto. Ahora, un día una lasaña, 4 quesos. Vamos a hablar, espérate, ¿por qué tantos quesos? Que sí, que si te gusta te lo puedes comer. Ahora, es necesario un jugo de una guayaba que crece solamente en el Himalaya. Hablo de la sal del Himalaya que se está utilizando ahora,
que es más cara y que tengo para decirle a todo el mundo que sigue siendo cloruro de sodio, el mismito. Y eso no lo sacan de las minas de petróleo. Sí, la sacan de un sitio específico que la hace rosada, pero sigue siendo cloruro de sodio. Pero tiene todos los minerales. La misma bendita sal. No, tiene los minerales. Tiene otros minerales, pero Pero la normal solamente tiene sodio. no, tiene otros minerales. Por lo menos la que se venden aquí tiene otros minerales, sí. Tiene magnesio, tiene el yodo, que la sal se yoda en nuestros países. Si no consumo hace mucho. Bueno, está bien, no se sienta mal. Pero una pregunta pesadita para usted y para otros. ¿Qué tanto bien puedo hacer yo dejando de comprar esa sal y dando eso a los demás? Pero no es para que me responda, sino para reflexionar. Porque tú dices, bueno, es que la diferencia son 20 pesos. Bueno, hay gente, se lo digo por experiencia cercana, porque a mí no me gusta decirle así, pero ese es el nombre que más les va por la realidad que viven. Los pordioseros, me gusta ese nombre, aunque no me gusta decirle así, porque ellos piden por Dios, deme algo. Y por Dios es que uno debería darle. Pues los pordioseros con quienes me he acercado, tú le regalas 100 pesos y resuelven la mitad del pago de los estudios de su niño de 6 meses. Esto es un caso real que estoy describiendo. Que necesitan 250 pesos para pagar el semestre. Que tú dices, ¿qué? Sí, porque son escasos recursos, esas son las realidades nuestras. Y que nosotros, en una comida rápida, en un hamburger, consumimos más que 250 pesos. Que tú dices, pero ven acá, con 8 hamburgers, con 6 hamburgers, yo pago la escolaridad completa de ese muchacho en el bachillerato. A eso es que me refiero con el ayuno. Porque es verdad, un día, un gusto. Sí, pero ¿cuál día? ¿364? ¿Y deja el Viernes Santo afuera? ¿Cuál día? Llega un momento, cuando uno se acerca a Dios con la oración, que esto retumba. ¿Necesito yo gastar 600 pesos en un almuerzo? Y no estoy hablando del bolsillo, estoy hablando de si se puede. Obviamente se puede, si el que lo va a dar, puede. Y no es de que no, que yo necesito ese dinero para otra cosa. No, no. ¿Necesita mi cuerpo eso? Necesita, y esto es más pesado, ¿necesita mi alma que yo me alimente con eso? ¿Qué está recibiendo mi alma cuando yo entiendo que este gusto yo me lo puedo dar y se me olvida la existencia de otros? Es a eso que me refiero. ¿Qué piensa el Cristo en el pobre? Dirán muchos, sí, pero que uno no sabe para qué cogen el dinero. Es que eso no es lo que yo estoy hablando. Es el hecho de no dolerse por el otro. Por eso la iglesia dice que cuando se ayuna, lo que te ahorras, tienes que darlo. Porque la iglesia propone el ayuno de carne, la abstinencia. Porque la carne era lo más difícil de cuidar, de preservar. No habían neveras, no habían refrigeradores. Y lo que había, la única manera que había de conservar la carne, ¿cuál era? Con la sal. Y por eso es que a la gente se le pagaba con sal, salario. Y mientras mejor te iba, más salario recibías, más carne podías tener y consumir, porque más carne podías conservar. La iglesia dice, no comas carne. ¿Qué vas a hacer con tu sal entonces? Dásela. ¿Qué vas a hacer con tu salario? Dásela a los pobres, porque tú no haces nada con un salario que no sea para preservar la carne. ¿Qué hacemos nosotros? Ayuno de Cuaresma es sinónimo de ahorro para la playa, ahorro para Semana Santa. Ayuno de Cuaresma es ahorro para el traje de baño y dieta para rebajar. Y no puede ser. Sino que nosotros tenemos que disponer el alma junto con el cuerpo
para que los excesos de la vida no existan. ¿Cuáles son los excesos? Cada uno de ustedes va a empezar a caminar ese camino, si no ha empezado ya. Al principio van a hacer ciertas cosas y luego se van a dar cuenta de que todo es pecado, espérate. Y después, como dicen los santos, sí, pero todo es gracia también. Que una cosa no niega a la otra. Lo que hace es demostrar que Dios es. Todo es pecado, pero todo es gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nosotros lo que tenemos es que caminar en gracia, hacer como San Francisco de Asís. Caminar por Asís, yendo por las tiendas y decirle a los hermanos, miren cuántas cosas no necesitamos para vivir. Que ojalá pudiéramos hacerlo ahora en estos tiempos comerciales de la Navidad. Mira cuántas cosas no necesitamos para ser felices. Vengan mis hijos, vengan a ver. No necesitamos esto. Mira qué felices somos. Vayan para que lo critiquen. Y también el ayuno dispone para la pobreza de corazón y de mente. Bienaventurados los pobres de corazón. Bienaventuranza número 1. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que entienden que la pobreza debe ser un estilo de vida. Y aplaca el pecado de la gula que hablábamos ahorita. ¿De cuántas maneras se puede manifestar la gula? Bueno, obviamente está la gula física, que es el comer, el sentir el placer de comer. Pero diríamos que hay 3 más. La gula intelectual, el querer conocer muchas cosas hasta lo que no nos compete, que eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Oye, él le dijo eso es para que ustedes no sean como él, porque ustedes lo van a conocer todo después que coman de ahí. Esa curiosidad nos queda todavía y hay cosas que nosotros le peleamos a Dios porque queremos saberlas. Es que yo quiero saber cómo va a salir esto, yo no puedo tomar esta decisión si Dios no me dice tal cosa. Y no nos damos cuenta que eso es gula de la curiosidad ante lo que no nos corresponde, y así también está la parte mágica de todo eso. El ocultismo es una especie de gula intelectual, la astrología, la nigromancia, hablar con los muertos, la cartomancia, las cartas, las tazas, todo eso es una especie de gula intelectual. ¿Cuál sería la gula espiritual? Y ahí caemos muchos en eso. En querer experimentar las sensaciones que nos ponen a sentir las cosas de Dios. Yo buscar de Dios por cómo yo me siento cuando estoy con Dios. Y tú ves que yo voy a la misa porque me siento paz. Pero no es paz, es irenismo. ¿Qué es irenismo? La paz del mundo. La paz de Cristo es otra paz. Voy a comunidad, voy a grupo de oración, voy a muchas cosas, pero no por buscar a Dios, sino por buscarme a mí cuando yo me siento tranquilo buscando de Dios. Eso está mal. Y nosotros, y yo el primero, hago un mea culpa, nosotros tenemos que ir frenando. Porque en muchas ocasiones estoy buscándome a mí y no busco a Dios. Y me busco a mí como centro. Y eso es terrible. Porque la única manera en que yo me encontraré conmigo mismo es encontrando a Dios, que fue el que me hizo y es el que me conoce. Y ahí Él me mostrará quién soy yo. El mundo propone ahora mismo el ser humano como centro. Tú eres el importante, tú puedes, tú tienes el poder en ti, el universo conspira. Todo esto disparate, algunas nueva era, neopaganismo, etc. Pero al final es sin Dios. Es la mentira de la serpiente antigua. Y la gula de la autoimagen es yo querer ser reconocido o tomado en cuenta siempre. Me doy bueno estudiando, me doy bueno predicando. Por ejemplo, este es uno de los pecados que tengo yo como predicador, que tengo la tentación constantemente. Sería la gula de la autoimagen, que es una especie de soberbia, de falta de humildad, que no me gusta que me corrijan, que no me gusta que demostrar que yo estoy equivocado, esas cosas no. Yo tengo que hacerme bueno, pero para quedar bien y no para que ustedes obtengan el mensaje de Dios. En la intención está la diferencia. El ayuno también edifica la vida interior y hace que Dios baje hasta el hombre. ¿Por qué? Porque ¿en qué lugar nace nuestro Señor Jesucristo? En un pesebre. Nosotros muchas veces queremos tener el pesebre ordenadito para cuando el Señor venga. Y resulta que el Señor quiere un pesebre.
sucio, hediondo, apestoso, pero dispuesto. Esto es misterio, porque uno quisiera ponerle tronos, uno quisiera ponerle un templo decorado con oro, una casa de oro, una torre de marfil, quisiera uno regalarle letanías de Loreto, pero él quiere un pesebre. Porque si yo edifico la casa sin el arquitecto, en vano se cansan los albañiles, ¿eh? Si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los albañiles. Pues, ¿cuáles serían los motivos de un correcto ayuno? Yo diría que 2. Sería por deber y por interés. Yo debo ayunar por deber, porque el cristiano debe ayunar por ser mandato de Dios, pero también por interés, porque yo como pecador debo tener el interés de ayunar. Yo pecador. ¿Quiénes se oponen a esta realidad? Los incrédulos y lo que San Basilio llama los sensuales. Los incrédulos son aquellos que no creen y no quieren creer y lo que buscan es destruir la ley del ayuno. No, hombre, eso es de esa época. No te preocupes, ¿cómo uno va a estar en eso? Además, Dios le dio a uno la facilidad de comer y de gustar. Y si Dios te dio dinero a ti, no es para tú aprovechar esos placeres de la vida. Además, tú no sabes cuándo tú te vas de esta tierra. Esos son los incrédulos. Y los sensuales no eliminan la ley, sino que la manipulan. La modelan según sus caprichos. Y entonces, no, hombre, mira, si tú no puedes ayunar de eso, ayuna de otra cosita. No tiene por qué ser eso. Si te da mucho dolor de cabeza, no ayune. Y no nos damos cuenta que la cruz, un dolor de cabeza no se compara con el dolor de la cruz. Y que los dolores de cabeza, y esto es de la iglesia, no es de que algo mío. Los dolores de cabeza es un inicio para empezar a abrazar la cruz. La iglesia dice, los enfermos, sean estos terminales o con enfermedades crónicas, tienen la libertad, con el permiso de su pastor, de abrazar voluntariamente la cruz y rechazar cualquier tipo de terapia médica. Eso lo dicen los documentos de bioética de la iglesia. Esto es interesante, porque los médicos que no están formados en la verdadera fe católica, aún llamándose católicos, no te dicen que una de las opciones es abrazar tu cruz. ¿El buen médico cuál es? El que salva la vida, el que cura a los enfermos. Eso es lo que decimos. Y lo decía yo, el buen médico es el que cura. Y ese no es el buen médico. El buen médico es el que te enseña a vivir la vida adecuadamente. Y si tú tienes enfermedad terminal, a abrazar tu término. Y si tú lo que tienes es una enfermedad pasajera, entender la enfermedad pasajera y a partir de ahí ayudar a otros. ¿Qué tiene como ventaja un diabético? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Ventaja un diabético? Sí. Y voy más pesado a propósito de las causales del aborto y los disparates que estamos haciendo y diciendo. ¿Qué tiene como ventaja una niña violada? Resulta que nadie entenderá nunca a una muchacha violada a menos que sea una muchacha violada. Esto es fuerte porque estamos diciendo, entonces Dios está permitiendo que los violadores violen. Claro, porque nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y como todo obra para el bien de los que aman a Dios, de los que le buscan, Dios permite que haya personas que caigan para que en su caída y su dolor enseñen a los demás a caer y a volver a Dios. Para muestra, nuestro Señor Jesucristo que cae, según la tradición, 3 veces en el camino a la cruz. Cae 3 veces. Una primera vez cae desde la divinidad, una segunda vez cae desde la humanidad y una tercera vez cae hacia los infiernos. Tiene que caer 3 veces. ¿Y yo cuántas veces he caído? Me tumban a veces y lo que hago es maldecir al que me tumba. Y por último entonces, ya para concluir con el tema del ayuno, San Basilio dice, ¿qué actitudes debemos tener nosotros para saber ayunar? Miren que el ayuno no es solo de Cuaresma, es para todo el año. Pero ¿cuáles son las actitudes? Él lo dice en latín.
Summo gaudio, el sumo gozo, que es el amor de la penitencia que nos hace abrazar el ayuno con alegría. Primera disposición, ayunar con alegría. No ayunar con un remordimiento. Yo no debería estar haciendo esto. Ahorita me enfermo. Esto no es lo mío. Para pasar hambre uno ahorita. No haga nada. No haga nada. Es abrazarlo con alegría porque tú ves que tu alma va a crecer con eso. Primera disposición. Segunda disposición, en latín él dice, in timore Domini, en el temor del Señor, que es en temor a los juicios de Dios que nos hace perseverar con resolución. ¿Cuál sería el juicio de Dios si yo no ayunara? Conmigo, ¿cuál sería el juicio de Dios? Fíjense que nuestro Señor Jesucristo no solo ayunó en esos momentos que mencionamos, sino que la última cena fue su última cena. Él cenó de la noche y luego todo el proceso de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo fue en ayuno. Y Él crucificado con todo lo que recibió como golpe, deshidratación y demás, fue en ayuno. Y muere a las 3 de la tarde de un proceso que había empezado. Su último alimento probablemente fue a las 9 de la noche, las 10 de la noche. Y nosotros nos quejamos cuando se nos dice, recuerden el ayuno eucarístico 1 hora antes de misa. 1 hora. Y algunos decimos, no. El derecho canónico dice 1 hora antes de la comunión. Y por lo tanto, el padre dura 45 minutos para llegar a la comunión. Yo puedo comer algo 15 minutos antes de la misa. Hasta eso, nosotros empezamos a negociar con la iglesia. Hasta eso. Pues sepan que no. Que no estamos seguros. Esas leyes son interpretativas. Pues no le quite, agrégale. Si no estamos seguros, agrégale, no le quite horas. Oye, mira. Y por último, la última disposición sobre el ayuno que dice San Basilio es pauperibus erogantes, por la compasión para con los pobres. Nosotros ayunamos no solo para mortificar el cuerpo, para someternos, ni solo para agradar a Dios, sino también para entender a aquellos que no tienen que comer. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI, cuando era todavía Joseph Ratzinger, él dio un retiro al Papa San Juan Pablo II y dijo en un momento, yo me atrevo a decir que el alma aventajada debe incluso ayunar de la Eucaristía con permiso de su obispo, para entender a aquellos que no pueden comulgar. Esto es pesado y hay que cogerlo con pinzas, porque nosotros no estamos llamados a rechazar la Eucaristía. Pero el alma aventajada, en el sentido de que se ha dejado utilizar por Dios, cuando no puede ayunar, comulgar, lo ofrece. Nosotros cuando no podemos ayunar, lo que nos pasamos es mortificados. Los que nos mortificamos. Porque hay otros que decimos, yo me confieso ahorita. O comulgamos en pecado y después decimos, me confieso después de misa. No, horrible. No se hace. Usted no comulga, se confiesa y luego le pide la comunión al Padre. Está bien, por si acaso. Aquí los hermanos que están en sintonía por las redes también. Sépanlo. Entonces, ya concluyendo, el ayuno realmente lo que busca es que nosotros nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, que quiso que toda su vida fuera para Dios y que quiso someter el cuerpo humano también a Dios. Yo les recomiendo a ustedes y me los recomiendo a mí mismo, pongamos de nuestra parte para ayunar el año entero. Incluso y sobre todo en aquellos días de fiesta que se acercan ahora, que asociamos el nacimiento del más pobre con mucha comida. El nacimiento del que no tuvo nada con muchos regalos. Entonces, en este tiempo comercial de la Navidad, también ayunemos. Ayunemos para agradar a Dios. En lugar de llenarte el plato, sírvete un pedazo de carne, un poquito de arroz, medio pastel en hoja. Me están mirando mal ya.
y ofrécelo, que hay mucha gente pobre que no va a disfrutar de nada de eso. Y así te ahorras unos pesitos y se lo puedes dar a esa gente pobre para que sí pueda cenar. Demos gracias a Dios por esta oportunidad y que Él sea la razón de ser de nuestro ayuno y que nunca nos miremos nosotros, sino que lo miremos a Él. Amén.